El doctor Huertas es doctor en psicología, investigador, docente, profesor titular del Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología y fue vicerrector de la Universidad Autónoma de Madrid. Docente en cursos de posgrado y maestrías españolas y de varios países latinoamericanos. Profesor asiduo visitante de universidades latinoamericanas. Especialista en motivación en contextos de aprendizaje y en desarrollo cognitivo en sujetos con discapacidades. Es director de proyectos de investigación, de tesistas y de becarios. Es autor de múltiples investigaciones, diversos libros y artículos en revistas de la especialidad. Bueno, adelante Juan Antonio. Escuchamos la conferencia que tiene como título ¿Se puede mejorar el clima emocional, motivacional y el aprendizaje con un asesoramiento colaborativo? Sí hemos hecho, además en estos últimos años, en un par de tesis doctorales, es enfrentarnos, por decirlo así, a la pregunta que abre nuestro... bueno, que abre la comunicación. Bueno, yo he trabajado mucho tiempo en aspectos de motivación para el aprendizaje, y una de las preguntas que todos nos hacemos cuando entramos en este ámbito es cómo motivar al aprendizaje, a que los estudiantes quieran aprender. Entonces, la primera respuesta a esto es: habrá que cambiar al estudiante. Bueno, cambiar a una persona es complicado, y además es complicado pensar que la motivación que tiene un estudiante surge de características muy personales de él. La investigación en motivación hoy día lo que demuestra es que los motivos que guían a las personas son fruto de la interiorización de aspectos y motivos que hay en el entorno. Es decir, para motivar el aprendizaje a los estudiantes, a lo mejor no hay que cambiar directamente a los estudiantes. ¿Habrá que cambiar el contexto? Sí, pero el contexto es un sistema muy complejo. El contexto es un sistema en donde no solamente intervienen los docentes, el contexto también tiene que ver con la cultura del aula, con los equipos de dirección, con los recursos del aula, con las familias. Son muchos factores. Entonces está claro que para motivar al aprendizaje hay que trabajar con el contexto, y para poder trabajar con el contexto, que es algo muy complejo, hay que intentar buscar una metáfora o una definición del contexto. Y llevamos mucho tiempo en motivación trabajando con la metáfora del clima de clase. La metáfora del clima de clase proviene de viejas teorías de psicología, incluso de psicología de la Gestalt, que viene a decir que los climas se parecen mucho a los climas atmosféricos, son el resultante de diferentes meteoros que interactúan de manera compleja entre sí, que son resultantes probabilísticos, y que esa metáfora y que dependen mucho de cómo cada uno percibe el clima. Un día soleado puede ser para muchos un buen día, y para un agricultor que tiene una sequía en su campo, pues puede ser precisamente un mal día. Con la metáfora del clima de clase se han ido sistematizando cuáles son los aspectos que están en un clima muy concreto, que es la organización de los docentes, cuáles son los aspectos que afectan al interés por aprender. Y se han generado constructos como el clima motivacional de clase. Ahí tenéis, por decirlo así, los ingredientes del clima motivacional de clase que las investigaciones de los últimos 20 años están trabajando: el uso de los docentes del apoyo a la autonomía, el uso de ejemplos, la retroalimentación, el tipo de evaluaciones, el papel de los afectos y del apoyo emocional, papel del conocimiento previo, de la claridad de organización y de objetivos. Es decir, estos aspectos del clima motivacional de clase que trabajamos nosotros, que es lo que os dibujo ahí, u otros de otros modelos de clima motivacional, pues hablan de lo que un docente puede hacer en términos más instruccionales y en términos de incentivar o ayudar a que los estudiantes quieran implicarse y quieran aprender. En paralelo a esto, ha salido
o estamos en el momento de uso de otro tipo de clima, más emocional, más relacional. Los trabajos que tratan sobre el clima emocional realmente lo tratan desde la perspectiva que tenéis ahí, pero fundamentalmente desde otra, que es la perspectiva de inteligencia emocional. Como sabéis, la perspectiva de inteligencia emocional recalca que los principales factores de la inteligencia emocional tienen que ver con saber desarrollar y manifestar las emociones, saber comprenderlas y saber regularlas. A nosotros o a mí me gusta más el modelo en donde el clima emocional no se interpreta de una forma tan intrapsicológica, tan dentro del sujeto, sino de una forma intrapsicológica que tiene que ver con las relaciones que establecen personas distintas. Y en una sala de clase hay personas distintas. Está claramente el docente y están los estudiantes. Entonces, en esa visión más relacional es mejor hablar de la empatía del docente que de la capacidad de comprensión de las emociones del docente, porque la empatía del docente se refiere a que el docente se pone en la cabeza del estudiante, pero teniendo en la cabeza el docente que lo que el estudiante quiere es aprender, o lo que está ahí es para aprender. Se mete no solamente en entender las emociones del estudiante, sino en entender que no sabe o qué cosa le falta por saber o qué problemas tiene. En ese modelo, pues los diferentes desarrollos teóricos han vuelto a enfatizar el papel afectivo y emocional que tiene la retroalimentación, las evaluaciones que hacemos con los estudiantes, el papel de la cercanía, el papel de la comunicación y la cercanía y los vínculos de los docentes con los estudiantes, y el papel del docente, que es una persona que sabe y que por lo tanto tiene que dar apoyo y ayuda. Bueno, os hago este repaso sobre los climas que tienen que ver con las emociones y las motivaciones para haceros ver que, por decirlo así, ya llevamos en investigación sabiendo que estos factores son importantes para mejorar el clima de aprendizaje de los estudiantes. Pero ahora nos tenemos que enfrentar a un problema. Y el problema es, ¿y cómo conseguimos que esto realmente cale en los docentes y se convierta estas innovaciones o estas evidencias empíricas en algo que se use en el día a día de las diferentes escuelas? Y para responder a eso, la primera pregunta que a mí me surge es pensar si la escuela es un lugar para la formación y para la actualización de los docentes. Es decir, si los centros, además de ser centros docentes, son centros de formación y actualización. Desde mi punto de vista sería necesario, y muchos lo son ya, sería necesario que los docentes también se formasen en sus propios centros o en instituciones educativas muy relacionadas con su lugar de trabajo. ¿Y para eso hay alguien encargado? Pues yo creo que sí. Yo creo que hay unas figuras profesionales encargadas de la formación y la actualización de los docentes, que son las y los orientadores. Seguramente los que estáis presentes aquí estaréis de acuerdo que los estilos de orientación que existen, podemos usar para resumirlos todos esos estilos de orientación, dos grandes estilos de orientación: el asesoramiento experto y el asesoramiento colaborativo. El asesoramiento experto es aquel modelo de orientación en donde el orientador es un gran especialista en formación y en innovación y en actualización docente y en las normas y reglas educativas, y es el que sabe y por lo tanto enseña al que no sabe, que son los docentes. Es el que sabe incluso también cuáles son los problemas y lo averigua y los evalúa que tiene el centro, y es el que plantea las demandas y los cambios. El asesoramiento experto intenta emular la distancia que también ocurre en las aulas entre el docente que sabe y el estudiante que no sabe. Aquí el estudiante son el resto de los docentes de su centro. Como también conocéis, desde hace ya más de 20 años hay un modelo alternativo que tiene diferentes denominaciones, pero la que yo conozco más extensa es esta del asesoramiento colaborativo, en donde la orientadora, el orientador, ya no solamente es un especialista en la tarea, también es un especialista en las relaciones humanas. Le interesa tanto la tarea como la relación.
Incluso si tiene que elegir entre la tarea o la relación, debería de primar la relación. Establece una relación con los docentes mucho más horizontal, menos vertical. Y establece una relación en donde lo que intenta, en primer lugar, es propiciar que los docentes reflexionen sobre su práctica. Algo que es costoso, algo que no hacemos fácilmente. Yo no sé cuántos de los que estáis aquí, si sois docentes, os habéis grabado una clase para veros desde fuera a vosotros mismos y analizar qué tal os ha ido. Eso de mirarse al espejo es igual de complicado que hacerlo los lunes por la mañana. Y de esa reflexión de los docentes, pues atiende las demandas que de los propios docentes surgen, no surgen del orientador. Bueno, para muchos de los que estáis aquí, no os estoy contando nada novedoso sobre el asesoramiento colaborativo. ¿Qué es lo que hemos intentado nosotros? Pues sí, responder a la pregunta, bueno, ahora ya sabemos qué aspectos del clima motivacional y emocional pueden ayudar al aprendizaje, al interés por el aprendizaje, ya sabemos que hay una figura que puede estar en los centros educativos entre sus objetivos profesionales el conseguir mejoras. Ya sabemos cuál es el modelo o pensamos que es el más adecuado, que es el asesoramiento colaborativo, y lo que hemos intentado es ponerlo en práctica. Lo hemos intentado ponerlo en práctica y que es a lo que yo me hacía referencia antes en 2 tesis doctorales y en 3 o 4 estudios hasta la fecha, que ya os avanzo, 2 de ellos nos han salido bien y 2 de ellos no nos ha salido bien. No nos ha salido bien. El por qué no nos ha salido bien o qué nos ha faltado es lo que daría pie a la última parte de mi presentación. ¿Cómo nos hemos organizado para intentar llevar el asesoramiento colaborativo a la mejora del clima motivacional y emocional? Pues en estas fases de un trabajo que realizamos muy cerca de María Elisa, en Neuquén, pues van a servir para ejemplificar el modelo que nosotros usamos. La primera fase es ponernos en contacto con los docentes de un centro o el que va a hacer de asesora psicopedagógica o de orientadora, como se llame en cada sitio, asesora allí en Neuquén, pues cuenta el proyecto y pide que a ver si hay algún docente que quiera pues formar parte de este proyecto. En el último que os estoy comentando, pues al final en un centro de 40 docentes de secundaria, en una escuela técnica, en una tecnicatura, pues se apuntaron 6 personas que permanecieron durante todo el curso académico con nosotros, ¿no? Como era una tecnicatura, pues había 2 personas con formación docente, 2 eran ingenieros, 2 eran técnicos, y bueno, no es importante quiénes fueron, porque esto es un ejemplo simplemente. La idea es que en este primer momento hay que dedicar un tiempo para que los participantes pues elijan, entiendan de qué va a ser el programa en el que se meten y elijan las asignaturas, el curso que crean que les puede resultar más útil. En una segunda fase, en este caso, trabajamos con ellos de manera grupal y en otros casos hemos trabajado con ellos 1 a 1, pues lo que había en sesiones, una sesión semanal, pues lo que había era una serie de actividades para que los profesores empezasen a reflexionar sobre sus prácticas, utilizando diferentes procedimientos como cuestionarios de pregunta abierta, narrativas de clase, modelos de clases prototípicas, para que ellos identificasen cuál es el peor modelo, cuál es el mejor, cuál es el que usan la mayoría de sus compañeros, cuál es el que usa ella. Una serie de situaciones que les permitiesen a ellos pues ir facilitando esa reflexión de cómo me veo yo, qué cosas creo que estoy haciendo, cómo intentar mirarse en el espejo para ver aspectos que tienen que ver con su didáctica, para ver aspectos que tienen que ver con el temario, con lo curricular, y para ver aspectos que era lo que a nosotros más nos interesaba de su parte más vincular. Cuando en forma paralela, en esos primeros meses, lo que hacemos es evaluar a los estudiantes, es preguntarles a los estudiantes por su percepción sobre los docentes, sobre las asignaturas. Muchas veces usamos cuestionarios que tenemos, autoinformes, y otras veces usamos entrevistas a
a estudiantes, por decirlo así, prototípicos o representativos de los estudiantes que tienen estos docentes. En la tercera fase ya hemos conseguido que los docentes hayan reflexionado y vayan viendo qué aspectos de su docencia son los que a ellos les interesa trabajar. Jugamos para que vayan concretando a la idea que os he presentado antes de estos 16 elementos del clima motivacional o los 4 del clima emocional, para que no digan de esto que tú quieres cambiar, ¿a qué aspectos del clima motivacional crees que se refieren? Es decir, una especie de negociación que ellos van haciendo y que termina pensando de manera conjunta cuáles son las estrategias de mejora, las metas de cambio, qué van a hacer en las clases. Se planifica con ellos lo que quieren hacer y pues lo van realizando en las semanas de estos meses. Como este es un modelo de allá, el invierno lo tenéis, la mala costumbre de tener el invierno en julio, cuando en julio es un buen día de vacaciones, un buen mes de vacaciones. Cuando se empieza el segundo semestre, pues se van desarrollando esas actividades y vamos también implementando sistemas para que los profesores reflexionen sobre cómo les está yendo los cambios que están haciendo. En algunos casos grabamos algunas de sus clases y las analizan ellos. Les comentamos los resultados de los cuestionarios que habíamos hecho, la percepción que los estudiantes tenían de ellos. Es decir, van recibiendo los docentes cierta retroalimentación sobre sus cambios que les lleva también a hacer ajustes o modificaciones o mejoras en esos cambios. Conforme se va terminando el curso, pues lo que empezamos a hacer también es una especie de revisión y de propuestas para el curso que viene, ¿no? Para que esto sea una especie de sistema de mejora continua, ¿no? Analizar qué cosas hemos visto que no nos han salido bien y pensar, bueno, en el curso que viene, ¿qué queréis abordar de esto? A la vez que se va terminando. Y ya en el último mes del curso, pues lo que se hace son encuentros de evaluación y de cierre, ¿no? Que terminan cuando nosotros podemos volver a evaluar a los estudiantes las cuestiones que antes les habíamos hecho y ver las mejoras o no mejoras que se habían dado pues, en el clima motivacional, en la comunicación, en la cercanía, en la gestión, esas cosas que evaluamos de los estudiantes a la vez que hacemos algunas entrevistas para preguntarles más o menos lo mismo. Y también tomamos en cuenta los datos de rendimiento académico que tenemos de final de estas materias y de ese curso y las comparamos con datos similares de asignaturas similares de cursos anteriores. Este es más o menos el sistema concretado en el que usamos en 1919, antes de la pandemia, en Neuquén, y que, como os decía, lo hemos implementado en el 17 en un centro de secundaria de San Martín de los Andes con estudiantes, pues con muchos estudiantes que repetían curso, un centro de secundaria con estudiantes, por decirlo así, en riesgo y algunos con problemas, y lo hemos replicado en dos ciudades o en dos centros educativos de aquí de España. ¿Qué resultados hemos tenido? Os cuento los buenos. Pues bueno, la verdad es que este sistema para los docentes que se han implicado, que han participado, obviamente les ha llevado a más trabajo, pero les ha gustado el trabajar, el desarrollarlo. Ha habido más compromiso pedagógico y didáctico. Realmente uno de los resultados que ellos destacan es que empezaban siempre a establecer metas y demandas de cambio que tenían mucho que ver con lo instruccional o con lo motivacional, pero luego lo que reconocían es que lo que realmente estaban cambiando eran los factores vinculares y emocionales. Es decir, el objetivo era, por decirlo así, hacer más ordenado, más claro la docencia, y se acababan dando cuenta que eso a lo mejor lo conseguían, pero lo que seguro conseguían es que eran más cercanos y mejoraba la comunicación con los estudiantes. Es decir, que el cambio en lo emocional o lo motivacional era una consecuencia, por decirlo así, no esperada, pero que se imponía.
Los estudiantes hemos encontrado en los dos casos que nos ha funcionado claramente bien, una mejora en el rendimiento académico y una mejora en la percepción que tenían los estudiantes sobre cómo era la docencia o el clima de esa asignatura antes. Es decir, hemos encontrado mejoras en el rendimiento, en el clima, en la cercanía, en la empatía. Entonces, claro, ahora yo os tendría que decir, ¿y esto funciona? Pues, como os he dicho, la mitad de las veces no nos ha funcionado. ¿Cuáles son las dificultades que encontramos en el asesoramiento? ¿Por qué esto no nos ha funcionado? ¿Por qué es tan difícil hacer asesoramiento colaborativo? Bueno, hacer asesoramiento colaborativo implica, como decíamos antes, que el énfasis está en una relación de confianza y cercanía con los docentes. Y esto, conseguirlo de una manera, por decirlo así, con un imperativo profesional, es muy difícil. Cuando sale de natural es fácil, pero cuando uno lo entiende como una imposición, pues puede ser complicado. Conseguir que el docente reflexione sobre su práctica es muy costoso. Es muy costoso, quizás es lo más costoso que hacemos. Reflexionar sobre la práctica de otro es mucho más fácil, pero reflexionar sobre la mía, hacerme una autoevaluación y hacer una autocrítica, pues es complejo mirarse al espejo. Y además, el asesoramiento colaborativo lo que pretende es que hagamos cambios en las acciones, en los hábitos educativos, ¿no? Y cambiar nuestros hábitos educativos es complicado, ¿no? Es complicado. Aunque la teoría y las investigaciones demuestran que es la vía más fácil para cambiar nuestras creencias, cambiar nuestras acciones, pero es complicado hacerlo si no hay una serie de requisitos o de apoyos externos a la acción que luego comento, ¿no? Como también os decía, hacer que el docente y el asesor se mire al espejo es generar pequeños conflictos que incomodan, ¿no? Obviamente, la idea teóricamente es clara, vamos a generar cierto conflicto cognitivo para que haya un cambio conceptual, pero eso incomoda, eso no me apetece hacerlo todos los días y en todo momento, ¿no? Y claro, para poder hacer todo esto, el asesor o el orientador tiene a su vez que tener una buena caja de herramientas, porque va a atender a la demanda. Y la demanda surgirá del docente según la que crea conveniente, pero yo tengo que tener en mi caja de herramientas los conocimientos y las ayudas a esa demanda concreta. Es decir, tengo que tener un buen conocimiento experto y actualizado. Esto sería simplificar los problemas en la relación de asesoramiento colaborativo, ¿no? Pero yo creo que la raíz de por qué no funciona o cómo conseguir que funcione está en un nivel superior. Está en cómo empezaba yo esta conferencia, ¿no? ¿Es realmente la escuela un centro de innovación y actualización pedagógica? Yo no sé cómo será allí, pero esta misma pregunta yo me la planteo en la situación española de esta manera. ¿Por qué los grandes hospitales o los grandes centros sanitarios son un centro de innovación y actualización pedagógica y las instituciones educativas no tanto? ¿Por qué en la labor de los médicos especialistas, en su labor semanal, está la necesidad de participar en sesiones clínicas y la necesidad de ir a la biblioteca y seguir aprendiendo cuáles son los últimos tratamientos para la COVID, por ejemplo, y para eso se dedica un espacio en su tiempo y se acceden a cursos y se hacen demandas de formación, que además resultan que cambian inmediatamente los protocolos de actuación ante una enfermedad? ¿Por qué no se hace eso en las instituciones educativas? ¿Por qué no hacemos en la educación, que es un pilar fundamental de la sociedad civil del siglo XXI, lo mismo que hacemos en el otro pilar fundamental de la sociedad civil, que es la sanidad? ¿Por qué no nos damos tanta importancia como se dan los médicos o las enfermeras? Hay que hacer un cambio cultural, no sé si en el país, en las instituciones, en los centros. ¿Cómo? Pues hay que generar en el centro y reconocer y dar lugar profesional a espacios de reflexión individual y grupal con actividades colaborativas. Hay que hacer como en los grandes hospitales, que hay un espacio para ir a la biblioteca y hay espacios para ir a cursos y todo se organiza desde el mismo servicio, el mismo centro, ¿no?
Es decir, el cambio, la innovación y la actualización tiene que estar sustentado en el propio recorrido del desarrollo profesional del docente. Es decir, los docentes que siguen ese recorrido acaban teniendo más prestigio, más valor, más reconocimiento, más sueldo, lo que sea, más que los que no lo siguen. Y evidentemente para eso es clave el papel de los equipos políticos de los ministerios, de los equipos regionales y de los equipos directivos. Una de las claves de por qué no nos ha funcionado esto en los dos centros es porque el equipo directivo recogió nuestra propuesta como si fuese una cosa maravillosa. Venía de la Universidad Autónoma de Madrid, era participar en una investigación muy relevante, pero esperaba que nosotros le diésemos unas recetas que no les implicasen mucho, que no les mojasen mucho y que fuesen maravillosas y cambiasen el clima. Como cuando se encontraron que esto les exigía remover cosas, pues no tuvieron la paciencia para esperar los beneficios de lo mismo y bueno, pues cuando no se tiene esa paciencia, todo esto que os he contado, en lugar de verlo tan maravilloso como lo he contado, pues se ve de forma viva. Es decir, se ve pues como un lugar de complicarse la vida, como un lugar en donde estoy perdiendo el tiempo, como un sitio en donde no puedo hacer, como algo interesante, pero es que tengo tantas cosas que hacer que esto ya la suma me desborda. En fin, se ve todo al revés. Y plantearos también la contraparte de que esto no puede ser una píldora aislada, sino que hay que encajarlo en sistemas y en modelos que reconozcan y que tengan en consideración que este es uno de los objetivos también de los centros educativos.